nuestro living el arquitecto Jorge Rico, ¿qué tal? Que es el gerente de Flotec. Flotec. ¿Está bien escrito en el videograph Flotec? No, porque yo puse acá Floc. Y no es. Ah, no, Floec, me faltó la T. Flotec. Flotec, que es una construcción para vivir en el agua. ¿Cómo es esto? Flotec es una empresa que fue incubada por la Universidad del Litoral a partir de un proceso que surge en el año 2000 con un grupo de docentes de distintas facultades de la universidad que determina más o menos alrededor del año 2002, cuando termina el programa, unas pautas de diseño para hacer una apropiación flexible y sustentable de la zona de islas. A partir de eso, la universidad toma el emprendimiento dentro de la incubadora de empresas, se presenta un proyecto para la construcción de un prototipo en escala 1 en 1, el cual se gana y se adquiere un aporte no reembolsable de la operatoria BIT de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación en el año 2003 y se comienza la construcción del prototipo que finaliza en 2007. A partir de eso sigue una instancia de capacitación por parte de la UNL del equipo de Flotec y en 2013 se procede a la presentación de alguna manera del emprendimiento productivo en el Foro de Capital de Riesgo y de emprendimiento tecnológico que la tiene a la UNL como uno de sus principales gestores y en donde se juntan los proyectos de innovación tecnológica con capitales, inversores y capitales ángeles que tratan de alguna manera de favorecer este tipo de cosas. Ustedes consiguieron el capital para hacer este tipo de construcción habitacional energéticamente autosuficiente, aprovechan el agua de lluvia, cuentan con diseño bioclimático y digestión anaeróbica de líquidos cloacales, control domótico inteligente a distancia, están equipadas con paneles y calefón solar, terminaciones de excelencia y base de hormigón alivianado. Muy bien. Estábamos entonces con el arquitecto Jorge Rico, que es el gerente general de Flotec, construcciones para vivir el agua, y podríamos decir en el agua. Por supuesto, es sobre el agua. O sobre el agua, sí, vivir en el agua sería medio anfibio, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, un poco el emprendimiento se monta en lo que un momento es considerado como un problema, un riesgo, que es esta particularidad que tiene todo el sistema del Paraná de tener inundaciones importantes cada tanto, que hace que todo lo que es la inversión en zonas inundables, en zonas bajas, en la isla, sean siempre inversiones precarias. Y la mayoría de las cosas que se hagan tengan que recurrir a cuestiones que son ambientalmente cuestionables, como es el refulado por un lado, Nordelta, un caso típico, porque el río Paraná en algún punto se va a tomar revancha de todo. La naturaleza se cobra esas cosas, ¿no? La naturaleza se la cobra. Yo siempre digo que en todo lo que es la historia de Santa Fe son 400 años, un suspiro geológico, y en realidad el río Paraná y la gente que ya en su momento diseñó Itaipú lo hizo para situaciones del Paraná que obviamente van a superar el pronóstico de inundación más grande que tiene Santa Fe, que es de una recurrencia de 1 en 100 años. Bueno, te interrumpo. Ahí estamos viendo este prototipo que ustedes hicieron allí en la cabecera del puente Oroño. Así es. ¿Esto está sobre tierra firme o sobre agua? No, eso ya está flotando. Se hizo sobre una base de 35 metros cuadrados y 2 metros de alto. Es como una gran batea de hormigón armado que, al ser justamente de paredes impermeables, es como un barco, el casco de un barco, y sobre eso se montó una losa, y sobre esa losa se montan estos dos niveles de casa con una tecnología de construcción ¿De qué son las madera. paredes? ¿Así tipo Durlo o no? La estructura es una estructura de madera impregnada, tratada para estas condiciones, y es una tecnología de sándwich, vendría a ser, donde tenemos paredes externas que son de distintos materiales, algunas son de fenólicos, otras de madera tipo siding, hay algunas instancias de construcción de ladrillos, es decir, una construcción tradicional, y la parte de adentro sí son paneles de roca yeso, y lo que hay que destacar de este tipo de construcciones es que son aisladas en el centro de esa pared,
Y eso es lo que permite para un clima como Santa Fe tener un alto grado de confort con una estrategia adecuada en el planteo del diseño que se haga de las aberturas y la orientación de las aberturas. Ahora, toda la instalación de plomería, electricidad. Es el de una casa tradicional. Tal cual una casa tradicional, las instalaciones son las mismas, lo único que en este caso la base de flotación tiene una zona de una cámara séptica anaeróbica. ¿Eso te iba a preguntar, tipo baño químico? No, sí, digamos, trabaja químicamente, pero más biológica que químicamente, digamos. Un baño químico básicamente lo que hace es neutralizar toda la parte de... Perdóname, los pisos son de cerámica. Los pisos son de cerámica, es tal cual una casa, porque justamente la idea que quisimos dar es que no sea una casa bote o un bote utilizado como casa. Ajá. Esto es una casa un gran yate, digamos, no. No, es una esto casa. es una casa que si uno la ve, por lo que ven las imágenes, tiene piso de cerámica, las paredes son como las paredes de un departamento, el baño tiene bañadera y además, que era lo que te comentaba, es una casa que está concebida en términos de arquitectura bioclimática, aprovechando la gran ventaja que tienen las casas que flotan, que son muy flexibles, se adaptan a la condición del río. Marea? No, o olas. No, sí. Para que te des una idea, esa base de flotación de esta casa en particular pesa 50 toneladas. Tiene más de 23 metros cúbicos de hormigón, con lo cual ese peso que tiene la casa hace que prácticamente actúe como un dique, es decir, la ola viene, la mueve, la mece, pero no le genera una situación de zozobra como podría ser en una de esas casas que se hacen con tacho de 200 litros o el de una embarcación liviana. Claro, esta por ejemplo vemos que tiene 2 plantas. Esta casa tiene en realidad 3 niveles. El nivel de flotación, es la base de flotación, lo que hace que la base flote, eso es un salón de usos múltiples que está en el nivel subagua, porque está por debajo del agua. ¿Ahí se puede ver ahí? No, esa es la escalera que baja, que va al primer piso. Claro. Luego tenemos el nivel de agua, que es donde está el estar comedor, la cocina, el baño, y subiendo esa escalera tenemos 2 dormitorios que cada uno tiene su zona de balcón y de terraza. Entonces la casa tiene aproximadamente 110 metros cuadrados cubiertos y es única en su tipo porque justamente se desarrolla en 3 niveles y con ese nos hacíamos acá medio en serio y medio en broma, ¿no? Si usted está sobre el río, ¿qué posesión tiene ahí? No la escritura en el río, ¿no? No, todo curso de agua es nacional, por eso la jurisdicción dentro del curso de agua es la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. En ese sentido, las construcciones flotantes como tales y los edificios que están destinados a realizar actividades de vivienda o incluso comerciales, no están dentro de lo que es el registro de naves que tiene Prefectura, que es el Reginave, con lo cual no son considerados ni yates ni artefactos navales. Hay una situación todavía de no legislación de este tipo de porque, por ejemplo, para la municipalidad, ¿ustedes pagan TGI? No, al estar en el agua justamente hay todo un vacío de alguna manera normativo que hoy hace que si uno está flotando en el agua no le compete o no le cabe este tipo de impuestos. Lo que no quita que a futuro seguramente, en función de que algunas de estas construcciones pueden estar relacionadas con una ciudad o con un pueblo, la comuna o el municipio defina, en función de que quienes viven ahí obviamente que hacen uso de la ciudad, definan una tasa específica para este tipo de construcciones, porque de hecho tienen el estatus de casa, en algunos países del mundo están directamente consideradas al nivel de una casa que está en tierra firme desde el punto de vista jurídico y el estatus, y comparten justamente un mismo espacio urbano, como por ejemplo la localidad de Seattle en Estados Unidos, que debe tener más de 2.000 casas flotantes, caramba. Vinculadas al downtown de esa ciudad, y son casas de 100, 200 metros cuadrados, hechas sobre un peine náutico que en la parte de atrás tienen su yate o su velero, o sea que actúan en sí mismos esos barrios como boatings.
y son todas flotantes y son todas ambientalmente compatibles. Jorge, el tema de la energía eléctrica, ¿cómo es? ¿Se engancha a la red de la EPE? En este caso en Santa Fe. En este caso de la casa que vemos ahí, yo tengo un cable conectado a 220. Pero nosotros, como Flotec, sabiendo que la idea y uno de los objetivos es promover el desarrollo de zonas de islas donde obviamente no tenés energía, estamos trabajando con toda una serie de tecnologías disponibles que tiene que ver con paneles fotovoltaicos, con calentamiento solar por calefones de doble vidriado hermético, con energía eólica y también con energía de pequeñas hidroturbinas que hacen todo un combo de captación de energías limpias que se llevan a un pack de baterías y de luego pasan a un elevador de potencia para tener disposición de 220 volts dentro de la vivienda. ¿Qué es el control domótico inteligente a distancia? Hoy con unos servidores, digamos, informáticos, un pequeño cerebro computacional dentro de la casa, que es una cosa muy accesible, uno puede tener acceso a una serie de controladores inteligentes que te permiten, por ejemplo, interactuar con la casa, y la casa puede estar en contacto contigo avisándote, por ejemplo, de una eventual tormenta que se viene y te pregunta, por ejemplo, si querés tener algún protocolo de cierre de ventanas, vos le pones que sí. Entonces, depende cómo diseñes la casa tiene un controlador que hace que la ventana se cierre o se baje. Lo mismo podés hacer en cuestiones de seguridad y en cuestiones de control ambiental, entre algunas de las opciones a trabajar las casas como edificios conscientes. Entonces la casa interactúa con el dueño a través de su Palm, de su celular o de su computadora. Bueno, pues eso lo puede hacer uno en su casa particular, ¿no es cierto? Ustedes lo agregan como accesorio, como si fuera un auto, lo querés. La posibilidad justamente de hoy de poder vincularse directamente a la red de satélites, sin tener que depender del celular, permite que uno en un emplazamiento remoto tenga un control mucho más efectivo del lugar de su inversión, el lugar donde vive. ¿Alguna duda tienen ustedes, muchachos, sobre esto? Willy, por ejemplo, dice, qué lindo, me salgo al patiecito y pesco, ¿no? Esto es importante, tirar la caña ahí, sí. ¿No? Susana, ¿alguna duda te quedó? ¿La vas a comprar para la isla? Sí, son caras estas casas. La construcción es una construcción tradicional. Nosotros trabajamos con la tecnología del steel framing, que es la construcción en seco que se utilizan en los países del norte. Es una construcción seca, rápida, ambientalmente sustentable, con lo cual los costos son similares a una construcción tradicional, pero sin el alto valor que tiene la tierra, que justamente hoy cada vez más está más difícil poder acceder a una tierra urbana con servicios a un costo más o menos razonable. Entonces, sí, ustedes no califican para el Procrear. Nosotros todavía no, pero no perdemos la esperanza de que a futuro, como en otros países, por ejemplo, Holanda tiene un plan de desarrollo de 34.000 viviendas flotantes, porque se cansaron justamente de ir generando, como nos pasó a nosotros con el salado, defensas del río que finalmente en un momento crítico se te transforman en una trampa mortal. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empezaron a pensar que era más lógico asumir al agua como un aliado y apropiarse del agua de la mejor manera que se puede hacer, que es flotando. Bueno, me están haciendo señas que terminamos. Yo le quiero aclarar una cosa. Esto que está contando Jorge no es un experimento, no es un prototipo experimental. Ellos son una empresa constructora, como cualquiera de las que usted conoce, que esto lo tienen en venta, ustedes lo pueden construir cuando la gente lo llame y le pida. Tal cual. Tienen una página web, ¿no? Sí, que es www.flotec.com.ar. Ahí pueden hacer todas las consultas y va a haber imágenes cargadas, etcétera. Claro, y ahí después quiero la casa aquí, la quiero en la zona del río Salado de Tostado.